acostumbrado a llevar esa armadura. A estas alturas, ya era imposible recuperar la atmósfera original de la reunión. Satisfecha tras escuchar las afiladas palabras de Fel, Priscilla se fue del hotel llevándose a las rastras. Podría decirse que estaba encantada de haber logrado su cometido en ese lugar. Considerando el daño que había causado, ella era realmente egoísta. Todos habían vuelto rápidamente a concentrarse en su desayuno, incapaces de conversar tan alegremente como hacía un rato. El impacto que ella había dejado era increíblemente hiriente para todos los presentes. Especialmente en cuanto a los sentimientos de Reynard y Wilhelm, los cuales debían ser algo inimaginable para cualquier persona ajena. Aún así, ambos hombres poseían tanta fortaleza que no permitirían que sus preocupaciones fueran evidentes en sus expresiones. Naturalmente, la inminente reconciliación entre el abuelo y el nieto tendría que posponerse, lo cual era suficiente para que un fuerte nudo se formara en el corazón de Subaru. Otto, menos mal que Garfield no estaba presente. Esas fueron las últimas palabras de Otto antes de que partiera hacia la Cámara de Comercio de Muse después de desayunar. Justo como había dicho, se hubiera convertido en un asunto muy serio si Garfield u otro individuo con tendencias iracundas hubiera estado en el desayuno. No era difícil imaginarse a Garfield lanzándose encima de Heinkel en un arrebato de ira y causando una violenta tragedia. Todos los que estuvieron presentes durante el desayuno tenían, en su mayoría, una naturaleza calmada y racional. Quizás Priscilla tuvo en cuenta incluso eso para sentir una mayor satisfacción. Subaru. ¿Cómo fue posible? El colmo de las coincidencias. La suerte de la que Priscilla se jactaba de manera arrogante estaba más allá de lo imposible. No había hecho más que traerles el peor de los resultados. Y aunque doliera admitirlo, era algo innegable. La preocupación de Emilia y Beatrice sin duda dolía más que cualquier clase de indignación que Subaru hubiera sentido. Incluso Felt había actuado con racionalidad, dejando a Subaru como el único que permitió que sus emociones le hicieran quedar mal. Subaru quería pedir perdón por su falta de consideración, tanto a sus amigos como a sus rivales. Emilia y Beatrice habían vuelto a sus habitaciones para descansar brevemente antes de acompañar a Subaru en su paseo. Subaru aprovechó este momento a solas para intentar disipar su frustración caminando, con sus pasos más fuertes de lo normal. El interior de sus zapatos presionando contra sus pies parecía un reflejo de su frustración. Pensando de esa manera, Subaru comenzó a aplicar más y más presión en sus pisadas, tratando de dejar salir sus sentimientos de esa manera, hasta que, Julius, no pises el suelo tan fuerte, le causarás problemas al personal del hotel. Subaru, que tenía su mirada fija sobre sus pies, dirigió su mirada hacia la fuente del sonido. Sin darse cuenta, había caminado hasta el pasillo que dirigía al patio. De pie en el patio se encontraba Julius, siendo aireado por el viento. Su mano acomodaba su cabello púrpura hacia atrás con un gesto ensayado, y toleraba la brisa fría formando una imagen muy dramática. Como siempre, el atractivo rostro de Julius inspiraba envidia en Subaru, quien chasqueó su lengua hacia el joven hombre antes de tomar asiento junto a él en el pasillo. Julius, Emilia-sama y Beatrice-sama no se encuentran contigo, ¿correcto? Subaru, en efecto. Ninguna de las dos es una niña indefensa. Están en la edad en la que quieren tener algo de privati, y yo poseo la suficiente delicati como para respetar ese derecho. Ya establecí una hora y lugar para una date más tarde. Julius, aunque no estoy muy familiarizado con algunas de las palabras que usaste, parece que has aprendido a comprender mejor lo que piensan otros. Subaru GH, eres un... Dejando de lado las formalidades, Julius fue el primero en pronunciar palabras instigadoras de enfrentamiento. Sin embargo, luego de ver la expresión de Julius, el enfado de Subaru desapareció. Julius sacudió su cabeza ligeramente. Julius, me disculpo. Si de verdad fueras incapaz de ser considerado con otros, no le habrías alzado la voz al subcomandante frente a todos. Debería ofrecerte mi gratitud. Subaru, suena como si me lo estuvieras agradeciendo, pero por favor no lo hagas. Ese tipo simplemente es de los que caen mal desde el inicio. Comparado con la forma en que los demás mantuvieron la calma, debí haberme visto horrible. Julius, en absoluto. Fue precisamente por tu precipitada forma de actuar que los demás pudieron mantenerse en calma, yo incluido. Parece que tus impulsivas reacciones en verdad fueron de ayuda. Subaru, desde el principio no estabas planeando halagarme, ¿verdad? Subaru frunció el ceño ante la genuina forma de hablar de Julius. Julius siempre era sutilmente burlón cuando hablaba con Subaru, aunque se trataba de algo recíproco, así que Julius no tenía toda la culpa.
En cualquier caso, era casi imposible que se hablaran con honestidad el uno al otro. Subaru, lo sé. Debería actuar con mayor calma y serenidad para dar la imagen de caballero. Incluso teniendo el título de caballero, no puedo mantener la cabeza fría de manera voluntaria, incluso aunque todos esos modales básicos los enseñan desde la escuela primaria. Julius, exacto. Ciertamente, desde el punto de vista del caballero, tu comportamiento de ninguna manera fue elogiable. Sin embargo, Julius guardó silencio al mirar a Subaru, quien estaba incómodo. Su siguiente acción ocasionó que los ojos de Subaru se abrieran de sorpresa. Subaru, ¿qué estás haciendo? Julius, justo lo que parece. Subaru, lo que parece es que me estás haciendo una reverencia. Julius estaba agachado e inclinaba su cabeza hacia Subaru. Estos no eran los modales de un caballero. Ni tampoco un ritual ceremonial. No había inspiración alguna para este gesto. Esto era algo completamente raro en Julius. Julius, gracias. Te lo agradezco. Gracias por mostrar la indignación que yo no pude. Subaru. No tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. Julius, rendir honor al título de caballero significa que, sin importar la situación, debes actuar siempre con virtud. Incluso si tu propio amigo está siendo menospreciado, incluso si se dirigen a tu amigo con palabras inhumanas, no puedes permitirte actuar según tus propios sentimientos. Pero tú no eres así. Manteniendo su postura, Julius le agradeció a Subaru repetidas veces. Subaru no podía hacer más que sentirse perplejo ante tal inesperada reacción. Julius, atrapado entre mi título y mis emociones, rápidamente decidí reprimir mi ira. Pero, al ver tus apasionadas palabras, me sentía avergonzado de mí mismo. Por lo que, quiero agradecértelo. Subaru, en vez de liberar tu ira, Julius. Subaru murmuró algunas palabras de comprensión, y Julius finalmente levantó la mirada. Con una sola frase, Julius finalmente había revelado sus verdaderos sentimientos, los cuales se reflejaban en su mirada. Al verlo, Subaru no podía más que agrudirle. Subaru, pero qué estupideces dices. De verdad, ya déjate de tonterías. Julius. ¿Que me deje de tonterías, Subaru, pues claro. ¿Por qué debería enojarme en lugar de otra persona? Estaba molesto porque personalmente me sacaron de mis casillas, no porque hubiera otra persona que también quisiera gritarle a ese tipo mal afeitado. Yo jamás podría hacer algo tan ingenioso como expresar la ira de otra persona. Como si estuviera malentendiendo el asunto, Subaru le dijo estos genuinos pensamientos a Julius. Subaru no consideraba su propia ira como alguna clase de noble indignación. Después de todo, solo Reinhard y Wilhelm podrían entender sus propios sentimientos. Subaru no era más que alguien externo que simplemente se había molestado porque esa atmósfera había sido ensuciada. Su ira era únicamente por su propio bien. Subaru, si estabas molesto, ¿por qué no dijiste nada? No hubiera podido lidiar calmadamente con el viejo yo solo, pero si me hubieras echado una mano tal vez hubiéramos podido callarlo. Julius, a pesar de todo, él sigue siendo el subcomandante de los caballeros. Sería bastante problemático si me enemistara con un oficial comandante. Subaru, esto no tiene nada que ver con tu rango. Y acabas de decir a pesar de todo. Sé más flexible, por todos los cielos. Te la pasas pensando constantemente en comportarte como caballero, o en cómo actuar con el porte de un caballero, o cualquiera de esas cosas. ¿Es que acaso tu corazón también viste armadura de caballero? Julius. Frente a un callado Julius, Subaru descansó sus codos sobre sus rodillas y su rostro sobre sus manos, dando un suspiro exagerado. Se trataba de una discusión tonta. Subaru no solo había rechazado la gratitud de Julius, sino que ésta también lo había hecho enojar. Recordar la causa del incidente, incluido Heinkel, lo hizo enojar todavía más. Julius. Incluso mi corazón viste armadura de caballero. Ah, eso duele. Subaru, puede que la forma en la que lo dije haya sido muy artística, pero ignóralo. Solo bromeaba. Julius, no, lo tendré en cuenta. Me alegro de haber aprendido una lección de ti. Esto es algo que jamás habría creído posible hace un año. Subaru, tal vez ya hayamos dejado atrás esa incómoda situación, pero aún me ocasiona pesadillas. De vez en cuando, Subaru tenía sueños que ocurrían en el campo de entrenamiento de los caballeros, y que trataban sobre su confrontación con Julius y la subsecuente brutal paliza. Aunque el sufrimiento físico que experimentó aquella vez era algo doloroso de recordar, lo que tuvo que sufrir mental y emocionalmente dolía mucho más. El recuerdo de su propia incompetencia se había grabado con claridad en su mente, lugar donde, de vez en cuando, se volvía a reproducir cual película.
Aunque sus pesadillas no consistían únicamente de su duelo con Julius, de todas formas se trataba de algo capaz de rivalizar con los recuerdos de tantas muertes. Julius, si te es posible, preferiría que dejaras de hacerlo. Solo pensar en encontrarme contigo en tus sueños cada noche no es nada agradable. Subaru, eso es gracioso viniendo del culpable. ¿No crees que preferiría que mis sueños solo trataran de mí teniendo intimidad con Emilia Tan? Julius, así que ahora tienes que recurrir a tus sueños para que siquiera exista la posibilidad de que puedas conquistarla, en vez de hacer uso de tus capacidades en la realidad. Cuadra con tu estilo. Subaru, eres un bastardo, no me trates como basura luego de elogiarme. Además, mira quién habla. Julius, Anastasia-sama es una mujer encantadora. No hay más grande honor que poder servirle de cerca. Naturalmente, creo que debería estar muy feliz con mi puesto. Frente a la respuesta calmada de Julius, Subaru dejó salir un gruñido como de gato. La incómoda atmósfera había desaparecido junto con aquella reverencia mientras Julius recuperaba su imagen de siempre. Subaru frunció el ceño aún un poco incómodo, pero estaba aliviado. Y entonces tosió y cambió el tema de conversación. Subaru, sobre aquel hombre mal afeitado, dijo que era el subcomandante o algo así, ¿eso es verdad? Julius, es comprensible que lo dudes, pero sin duda alguna es la verdad. Ese hombre es el subcomandante de los caballeros del reino de Lugnica, e Imkel Astrea. Subaru, ¿acaso están ciegos? ¿O sordos? ¿O solo mal de la cabeza? Julius, ¿de verdad lo cuestionas todo? Por supuesto, ninguno de los caballeros de alto rango o de los escuderos tienen permitido cuestionar cuán calificado está el subcomandante. De hecho, el título de subcomandante sirve más de decoración, y hasta la fecha, nadie lo ha visto cumplir con sus deberes. Julius respondió mientras sacudía la cabeza, y la imaginación de Subaru comenzó a dibujar la imagen de un oficial de alto rango. Que se te otorguen increíbles recompensas mientras evitas cualquier clase de responsabilidad verdaderamente importante. Esa era exactamente la manera en que Subaru imaginaba a la mayoría de los oficiales de alto rango del gobierno, y esa era exactamente la situación de Imkel. Además de eso, las personas que lo rodeaban eran conscientes de su incompetencia y sabían de su comportamiento. ¿Subaru será que se está aprovechando de su estatus como padre del Santo de la Espada? Julius. Ese no es completamente el caso. Tomar el puesto de subcomandante no es algo que se escaparía de la atención de su hijo, Reinhard. Aunque la imparcialidad de Reinhard es universalmente conocida, ¿qué ocurre cuando el asunto involucra a su familia? No todos confiarían en él. Subaru, no creo que Reinhard estuviera dispuesto a romper su código moral por su padre. Julius, incluso siendo así, sigue siendo su padre. Sin importar lo que otros piensen, para Reinhard, él es sin duda alguna un miembro de su familia con el que comparte sangre. Nadie puede saber de verdad lo que él piensa. Julius hablaba con calma para tranquilizar al enfadado Subaru. Apretando sus dientes, Subaru dejó salir un gruñido de irritación. Sin importar cuán mediocre pudiera ser, mientras siguiera siendo el padre de Reinhard, entonces solo el corazón del propio Reinhard sabría si debería renunciar o no a su relación. Como un caballero que valoraba la imparcialidad y el civismo, no debería dejarse engañar por la paternidad. Pero no sería fácil para Reinhard cortar por completo una relación como esa. Obviamente, para las personas ajenas a ello, no les costaría tener una postura firme respecto a lo que Reinhard debería o no hacer, pero hacer eso sería increíblemente arrogante. Subaru, dijiste que no es completamente el caso, ¿entonces hay más razones? ¿Qué más podría? Julius también es la cabeza de la casa Astrea, y el hijo de Wilhelm-sama. En pocas palabras, está relacionado con el mejor caballero del reino y la anterior Santa de la Espada. No obsequiarle un puesto de alto rango podría conducir a la traición por parte de ellos, y esa es una posibilidad que no podemos ignorar. Al escuchar la respuesta breve y sin emociones de Julius, Subaru solo necesitó unos segundos para comprender lo que implicaba. Subaru, maldito país. Ya sea Reinhard o Wilhelm. Eso jamás sería creíble. Creer que si Imkel le llegara de guardar rencor al país, entonces toda la familia del Santo de la Espada también lo haría. Tratarlos con tanta cautela, como si fueran explosivos inestables. Si así es como son las cosas, entonces. Si así eran las cosas, entonces ¿no era eso un insulto hacia Reinhard y Wilhelm? Su honor era evidente, y aún así el país los creía capaces de cometer traición. La ira que Subaru sintió en ese momento había alcanzado el nivel de ira que sintió durante el encuentro con Imkel. Julius sacudió la cabeza y presionó su mano sobre el hombro de Subaru. Julius, tu ira era previsible.
Sin embargo, el reino tiene que tener en cuenta cualquier posibilidad. Subaru, algo imposible no es una posibilidad. Algo como eso obviamente nunca pasaría. Julius. Wilhelm-sama era el antiguo comandante de los caballeros de Lugnica. Subaru. Subaru, que había estado tratando de escapar del agarre de Julius, sin darse cuenta dejó de moverse al escuchar esas palabras. Julius, hace 14 años, alguien de la familia real fue secuestrada en la capital. Durante ese tiempo, Wilhelm-sama encabezaba a los guardias, y había sido puesto a cargo de la búsqueda. Subaru, ¿y qué con ello? Incluso yo conozco eventos famosos como ese. Felt era esa alguien de la familia real que había sido secuestrada durante su niñez. Este era el rumor que se había esparcido por todos lados. Subaru, que ya había descartado dicho rumor, no había entendido el significado de las palabras de Julius. Subaru, sé que la descendiente real nunca fue encontrada. ¿Y qué? Wilhelm-san se hizo responsable, y entonces renunció como caballero, y creen que esa es su razón para odiar al reino. Pero entonces, Julius, en aquel momento, la anterior Santa de la Espada fue enviada en una expedición para subyugar a la ballena blanca. Justamente durante los días en que Wilhelm-sama había sido enviado a buscar al secuestrador. Subaru. Pensando en las palabras de Julius, Subaru se sumergió en sus pensamientos. Algo que Wilhelm dijo una vez parecía poder llenar el espacio en blanco que quedaba. Wilhelm había dicho que no había estado junto a su esposa cuando ella murió. Subaru. Por culpa de la búsqueda del miembro de la familia real secuestrado, Wilhelm no pudo estar con su esposa cuando ella murió. ¿Y por eso creen que Wilhelm odiaría a la familia real y al reino? Julius, desconozco cuál era la verdadera intención de Wilhelm-sama. Pero, es verdad que luego de que la búsqueda de la princesa terminara y que la gran subyugación acabara en fracaso, Wilhelm-sama se retiró de su puesto en la guardia. Luego de ello, esa rama de los caballeros habría terminado colapsando de no ser por los pasos que Marcus-sama dio para reorganizarlos. Subaru, eso no me importa. Estoy tratando de hablar de Wilhelm-san. ¿Tú de verdad crees eso? ¿Que Wilhelm-san les guardaría rencor a todos debido a su esposa? Eso es. ¿De verdad pensaban que Wilhelm van Astrea levantaría una bandera de rebelión en contra del reino a causa de su propio resentimiento? ¿Acaso alguien sería capaz de pensar eso luego de ver a alguien tan profundamente enamorado y dispuesto a darlo todo por su amor? ¿Nunca lo han mirado a los ojos, o visto lo admirable que era? ¿Jamás habían visto la honesta hoja del demonio de la espada? Subaru, él jamás haría algo así, ¿por qué nadie lo entiende? Julius. Esta vez Subaru sí logró quitarse del hombro la mano de Julius, empujó el pecho de Julius y se puso de pie mirando fijamente a Julius, quien retrocedió y le devolvió la mirada a Subaru con sus ojos amarillos, pareciendo admirar la ira de Subaru. Entonces lo entendió. Entendió que había dirigido su ira hacia donde no debía. Que lo que Julius había dicho no reflejaba lo que él pensaba. Que la actitud de Julius ya había demostrado que era lo que pensaba de verdad. Después de todo, hace un año, Julius había consolado a Wilhelm luego que matara a la ballena blanca. Había consolado a Wilhelm, quien había pasado 14 largos años tratando de vengar a su esposa. No cabía duda de que él jamás sospecharía de que Wilhelm fuera a crear una revuelta en contra del reino. Subaru. Perdón. Me comporté como un idiota. Julius, no te disculpes. Tienes razón. Soy yo quien está equivocado. Si alguien debe disculparse, soy yo. Ambos bajaron la mirada, y cerraron sus ojos. Los dos sentían un peso inaguantable. Aunque Subaru y Julius se desahogasen, seguirían siendo incapaces de hacer algo para que el país no dude de Wilhelm. Subaru, entonces, ¿con Reinhard pasa lo mismo? Julius. Siguiendo la misma lógica, Reinhard le guardaría rencor al reino por enviar a su abuela a morir y al mismo tiempo matando a su predecesora, pero ese no es el caso. Subaru, entonces. Julius, no obstante, el reino no duda que Reinhard no tenga intenciones de rebelarse. Esas sospechas van dirigidas hacia Inkel-sama. Al nombrarse el padre de Reinhard, los ojos de Subaru se abrieron de par en par. Aunque se trataba de un hombre que no quería escuchar, no podía simplemente taparse los oídos para ignorar el tema. Cualquier conversación que involucrara a ese nombre sería desagradable. Subaru, ¿cómo es la relación de Reinhard con su padre? Aparte de la obvia relación de sangre. Julius, hubo un período de tiempo en el que Reinhard le daba a Inkel-sama su total y completa obediencia. Eso podría parecer normal dado que son padre e hijo, pero hubo una vez que excedió los límites de lo normal esperable. Julius desvió la mirada de los ojos de Subaru, como si hablara con arrepentimiento.
Su relación excedió los límites de una relación típica entre padre e hijo. Sus palabras fueron tan ambiguas que se volvía complicado entender a qué se referían. Pero Julius no parecía tener ganas de profundizar al respecto, y volvió a dirigir su mirada a Subaru. Julius, conforme Reinhard crecía y se volvía más autosuficiente, esa actitud debió haber desaparecido. Pero, sin saber con certeza si Reinhard aún obedecería o no lo que Heinkel-sama le diga, esas dudas no pueden disiparse. Subaru. Entonces, para evitar que Heinkel le dé a Reinhard la orden de rebelarse contra el reino, Heinkel fue favorecido, ¿verdad? Julius, puede que sea incluso peor. Aunque esto sigue siendo un rumor que es considerado más como chisme, te lo diré, dado que tú también eres amigo de Reinhard, y sentiste ira por su bien. Con esa preocupante mención, Julius miró alrededor suyo. Habiendo confirmado que nadie los escuchaba, se acercó más a Subaru. Y entonces, Julius, el subcomandante, fue considerado sospechoso en la investigación del secuestro de la princesa hace 14 años. Subaru. Julius, no hay evidencia concluyente. Sin embargo, ha sido interrogado repetidas veces sobre su sospechada implicación. Subaru, si eso es verdad, entonces, el secuestro fue. Julius, la verdad detrás de eso ya no es relevante. Una persona tan sospechosa como él posee uno de los cargos más poderosos del reino, ese es el quid de la cuestión. Subaru pensaba que poseer el título de Santo de la Espada era un glorioso honor. Pero ahora, conforme más y más de la situación salía a la luz, Subaru comenzó a pensar que ese título era más una maldición que una bendición. Subaru, pero, si él de verdad estaba relacionado con el secuestro, entonces Heinkel es la razón por la que su padre y su madre no pudieron encontrarse una última vez. Julius. Eso no es todo. También he escuchado que fue Heinkel-sama quien recomendó que fuera Teresia-sama, quien ya había dejado el camino de la espada, la que tomara su lugar contra la ballena blanca. Subaru de verdad envió a su madre a luchar contra la ballena blanca. Julius, de hecho existe un registro muy preciso de esto. El subcomandante se negó a luchar contra la ballena blanca y recomendó que lo hiciera su madre. Completamente sin palabras. Subaru no se sentía capaz de formular una respuesta. A diferencia del rumor infundado de antes, lo último que dijo Julius estaba respaldado por verdadera evidencia. Los registros y testigos indicaban que esto era un hecho. Heinkel envió a su propia madre como su reemplazo para luchar contra la ballena blanca. Su madre murió en batalla, y su padre tomó el camino de la espada de la venganza cuando no pudo estar con ella en sus últimos momentos. Sin embargo, en vez de enfrentar algún castigo, usó el talento de su hijo como escudo para proteger su cómoda y estable vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podían existir seres humanos capaces de esto? Subaru, tiene que haber alguna clase de error en alguna parte, ¿no? No quería creerlo. No se trataba de creer en la humanidad de Heinkel. Subaru ya había aceptado que era la peor clase de persona, y cualquiera que hablara con él se daría cuenta de inmediato. Sin embargo, lo que no quería creer era que semejante sumum de la maldad, semejante inmoralidad, y semejante depravación siquiera pudiera existir. Él deseaba creer que la ética, el honor, o incluso la naturaleza humana serían capaces de ponerle un límite a cuán malvada pudiera llegar a ser una persona. Sin embargo, en la realidad podían ocurrir cosas que serían un pecado solo de imaginarlas. Julius. Lo siento. Eso no es algo que debía haberle dicho a alguien que aún no se había preparado mentalmente para ello. Fue lo que Julius le susurró al perplejo Subaru, cuya voz estaba llena de pesimismo. Subaru podía empatizar completamente con los sentimientos que el tono de Julius dejaba ver, algo que era muy raro en el siempre sereno Julius. Subaru, no es culpa tuya, sino mía por quererlo saber. Aunque las cosas serían un poco más fáciles si pudiera echarte la culpa. Julius, no estoy en posición de aceptar tus palabras. Obviamente, lo que te he dicho no eran más que rumores de los asuntos de otra familia, pero aún así hablé de ellos como si yo mismo los hubiera presenciado. Se mire como se mire, hablé sin pensar en la gravedad de estos rumores. Como caballero, debería estar avergonzado. Subaru, pero si los presenciaste, ¿no? Ya que eres amigo de Reinhard. Subaru respondió a las palabras de autodesprecio de Julius. Julius nuevamente levantó la cabeza hacia Subaru, quien asintió con la cabeza. Subaru, aunque no conozco los detalles de tu amistad con Reinhard, puedo darme cuenta de que estás preocupado por él. Así que no reprocharé tu ira ni diré que es muy agresiva. Creo que está mal no involucrarse en algo así solo porque no te concierne. Julius. Entonces, ¿qué harías tú? Subaru, ¿está mal interferir cuando escuchas a alguien llorar cerca de ti?
Si viera que mi amigo se siente desesperanzado, ciertamente le daría una mano. Si te preocupas por reinar, hacer eso sería lo más natural. Especialmente porque tus sentimientos no son como los míos. Si Julius interfiriera únicamente para saciar su curiosidad, Subaru sin duda lo trataría con desdén. Pero los sentimientos de Julius, del mismo modo que sus palabras y actitud habían demostrado en esta conversación, no eran algo así de vergonzoso. Subaru, no te lo acabo de decir. No hace falta aferrarse tan rígidamente a tu honor de caballero o como lo llames. E incluso aunque lo hagas, quitarte ocasionalmente tu armadura y convertirte en Juli no sería tan malo. ¿Quién dice que actuar de manera natural y relajada no llevará a mejores situaciones? Juli era el seudónimo que Julius había usado durante la batalla contra el culto de la bruja. Debido a su cargo, Julius no podía unirse a ningún grupo de mercenarios, por lo que ocultó su identidad de manera elegante con una ligera falsedad. Era un nombre que tarde o temprano todos dejaron de usar, incluso Julius mismo. Sin embargo, ese Julius fue el que menos había actuado como caballero. Julius Juli, ¿eh? Ese nombre salió de la nada. Subaru fue de hace tanto tiempo, y solo fue usado una vez. Hasta yo estoy sorprendido de haberlo recordado. Julius. No hace falta aferrarse tan rígidamente a tu honor de caballero o como lo llames. Realmente has dicho algunas cosas complicadas. Estoy seguro de que sabes cómo me llaman. Subaru, es precisamente porque te llaman así y no sé qué otras cosas más que te has vuelto tan rígido de cuerpo y mente. Deberías quitarte esa armadura al menos cuando te bañes, y luego hacer algunos estiramientos conmigo antes de volver a ponértela. Subaru dobló su espalda hacia adelante hasta lograr poner las palmas de sus manos en el suelo, como si estuviera presumiendo de su recién descubierta flexibilidad. Su cuerpo había sido bastante rígido antes de empezar a practicar parkour, pero desde entonces Subaru había aprendido a moverse con mayor ligereza y maleabilidad. Y entonces, dirigiéndose a Subaru, quien seguía presumiendo, Julius, si lo que estás tratando de hacer es ganarme, no puedo evitar suspirar. Subaru. Oh. Mientras hablaba, Julius abrió sus piernas por completo e hizo un split. Subaru no podía evitar admirar el gran control de Julius sobre sus delgadas piernas y la flexibilidad y elasticidad de su cadera. ¿Era eso una muestra de que Julius podía superar con facilidad a Subaru en todo? Subaru NGGG, pero... Si estuviéramos tocando el laúd lira o cosiendo, sin duda te ganaría. Julius, aunque no veo mucho mérito en ganar en pasatiempos, también he empezado a tocar instrumentos musicales. Pero debo decir que la sastrería es algo ciertamente complicado. Subaru GRRR. Tú lo dijiste. Pasatiempos. Un pasatiempo de un tipo como tú solo puede ser superficial. Jamás formaré una banda contigo. Mi puesto de cantante principal sería robado. Julius reacomodó sus piernas y se puso de pie. Entonces sacudió su flequillo frente a Subaru, y luego sonrió hacia el cielo como si estuviera alardeando por una victoria. Julius, ya veo. Con que así se siente mirar al cielo y sentir la brisa, como Juli. Subaru. Julius, en retrospectiva, el cielo que vi en ese entonces también se sintió de alguna manera diferente de lo normal. Así que esta es la razón. Subaru, cada vez te entiendo menos. Bastardo pretencioso. Subaru se encogió de hombro por el fastidio y se puso de pie sobre el suelo del pasillo. Julius entrecerró sus ojos mientras lo miraba, aún deslumbrado por el sol. Al final, el incómodo aire que rodeaba su conversación se había dispersado. Naturalmente, lo que habían discutido aún seguía bien presente en sus recuerdos, y aún había nudos formados en sus pechos. Pero, aún así, podían al menos trabajar juntos para superar su frustración. Viendo únicamente esa escena, aquellos dos parecían un par de amigos normales y corrientes. Gracias a Traducciones y Seca.